Saludos amigos de la comunidad de Ecuador Inmediato Premium. Esta es una crónica odiosa pero necesaria. Noboa Abad. ¿Para qué quieren manejar el Estado si lo odian? No quería entrar en la campaña electoral. De hecho, he mantenido un margen muy respetable frente a lo que fue la primera vuelta y también lo quise hacer en la segunda vuelta por voluntad propia, sumado a mi problema de salud. Pero hay momentos en los cuales uno no puede hacerse de lado del debate. Lo digo por lo que ha ocurrido en el binomio Daniel Noboa-Verónica Abad, cuya presencia pública en estos momentos es controvertida, porque se lanzan de candidatos quienes lo único que quieren es destruir al Estado Nacional. Y eso no lo podemos permitir, ¿no les parece? Es responsable quien asume una posición frente a los que podrían ser los futuros mandatarios del Ecuador y repudiar una actitud que destruye, que perjudica al Estado Nacional como tal. Veamos qué es lo que pasó. Partamos de una fábula. Cuentan que un día llegaron al borde del río que había crecido en su torrente la rana y el escorpión. La rana podía pasar fácilmente, pero se detuvo a pensar sobre la posibilidad de trasladar al escorpión. Pero lo pensó 2 veces, hasta que el escorpión le dijo: no, no te preocupes. Si yo te enveneno, te pico, yo también me hundo contigo. De manera que no puedo hacer eso. Entendido aquello, la rana procedió entonces a trasladar en sus espaldas al escorpión hasta la mitad del río, y el escorpión, de manera insensata, le clavó el aguijón y le envenenó hasta matarla. Mientras agonizaba la rana, le regresó a ver y le dijo: ¿por qué lo hiciste? Y la rana recibió una respuesta que no se imaginó, a un escorpión envenenándola, que le dijo: no pude evitarlo, es mi naturaleza, así soy yo. La primera vuelta electoral tradujo el voto en una candidatura como la de Luisa González, que ya era conocida, y un desconocido como Daniel Noboa, que brilló aparentemente en el debate y que, siendo un hombre joven, nuevo y que no ofendía ni insultaba, entonces merecía el voto de una parte de los ecuatorianos, un 23% concretamente. Cuando ha transcurrido ya una parte de la campaña electoral en segunda vuelta, tal parece que la naturaleza propia de los candidatos Verónica Abad y Daniel Noboa Sin, de los partidos Ex Alianza País y la agrupación del primo de Lenín Moreno, tienen a su haber una responsabilidad de sus comentarios ante la nación. Y le salió su propia naturaleza, pues es decir, ahora sí comenzamos a conocer verdaderamente quiénes son este binomio que podría conducir al Estado. Daniel Noboa ha salido con un discurso extraño, a momentos irreverente, en otros quiere ser simulador de una pasividad y estabilidad propias de alguien que cree que puede conducir el Estado con ello. Pero no le faltó el no me a huevos. Ya, una partecita. Y la otra, el desconocimiento, porque se le nota que desconoce del manejo de la administración pública, de la educación, del sistema petrolero. Desconoce. No digo a profundidad o aquello se puede evidenciar en sus estudios y demás. No, no, no. Digo por sus expresiones públicas. Desconoce. Pero a quien realmente uno se sorprende es cuando escucha a Verónica Abad, la candidata a la vicepresidencia de la República, que evidencia su odio por el Estado como tal. En un concepto radical de los liberaloides,
aquellos que creen que no puede funcionar nada si no es con lo privado, que todo lo privado es lo único que debe existir y que el Estado no puede funcionar, entonces llama la señora Verónica Abad a que el Ecuador no pague impuestos. No pague impuestos. Escúchenle, no lo digo yo, escúchenle. Si yo puedo evadir los impuestos, hágalo. Y no tengo vergüenza de hacerlo porque yo soy anti en el sentido impuesto, porque yo sé que estos impuestos no son dados para que yo tenga una mejor seguridad. Tengo una vereda destrozada de unos cuantos años y el municipio me vive cobrando todos los años mejoras, 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 y tú sales con un tacón alto a mi vereda y te quiebras la rodilla ahí, el tobillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo crees que yo voy a pagar impuestos para nada? No sé ni siquiera dónde se van esos impuestos, ¿de acuerdo? Para no ser más drásticas y decir que se va al bolsillo, ¿no? De las supuestas autoridades. Pero fíjate tú, entonces, ¿cómo yo voy a pagar un impuesto? ¿Qué va a considerar la señora? Igual que desconoce como el señor Daniel Noboa, que están cometiendo un delito, pues. El 298 del Código Orgánico Integral Penal prohíbe esta apología al no pago de los impuestos y a la evasión tributaria. Pero no quiere pagar impuestos para no manejar un Estado. ¿Por qué? Porque cree que el Estado no tiene por qué intervenir ni en la economía, ni en la sociedad, ni darle derechos a la gente. No quieren pagar impuestos, el sueño dorado de la clase económica pudiente, corrupta de este país, porque son unos corrompidos aquellos que estimulan el no pago de los impuestos, robándole el bienestar a una sociedad y a una nación. ¿Por qué? Porque en su concepción el ciudadano no puede tener educación, salud, bienestar, infraestructura, carreteras, empleo, ni algún tipo de beneficio que venga o provenga del Estado. Todo tiene que obtenerse en la relación de trabajo con el sector privado, que es el que le tiene que pagar un salario, y a partir de ahí la gente debe gastar en hospitales privados, en clínicas privadas, en educación privada, en seguridad privada, en carreteras con peajes, en la privatización de los servicios, es decir, revertir todo lo que supuestamente han ganado como parte de su salario en los privados. Y para eso no quieren el pago de impuestos. Tampoco quieren que se le considere derechos. La gente no tiene derechos, por ejemplo, en la educación. Vean, Verónica Abad, derecho a la educación, no hay, no existe. Nunca han tenido en mente la educación pública, porque acabamos de oír, porque simplemente no es un derecho los ciudadanos de tener educación, porque al momento de decir yo tengo derecho, estoy dándole opción al Estado para que tome el control sobre cómo me va a educar a mí, ¿correcto? Entonces, por esa misma razón, no es un derecho. Y obviamente por esa razón nosotros no hemos querido y no somos los auspiciantes de la educación pública. ¿Y ustedes creen que con este tipo de conceptos se puede manejar el Estado? Yo no entiendo por qué le odia tanto al Estado la señora Verónica Abad, si ella recibió educación pública, si ella participó del Estado con empleo, si ella fue funcionaria en los días del gobierno de Guillermo Lasso. Sí, empleada pública. Pero le odia al Estado. Y no puede ser que el Estado esté interviniendo y ella quiere llegar al Estado para odiar al Estado y perjudicar al Estado como tal. Y como el señor Daniel Noboa se acaba de dar cuenta con su equipo de campaña que ha elegido a tremenda ciudadana, ¿no? Y como le está haciendo daño al punto de que esta semana bajó cuantiosamente la votación que en principio había ganado por lo modosito, quiso hacerle de lado. La pugna abierta dentro de ese grupo político surgió y quiso hacerle de lado. Ponle de lado, que no esté con nosotros. Y vayan ustedes a ver. La señora no tuvo empacho en decirle en la cara a Daniel Noboa que fue ella la que le escogió, que fue ella la que compartió las ideas de la privatización, del mal manejo del Estado, de la evasión de los impuestos, la negación de los derechos y sobre todo el fortalecimiento de lo privado. De manera que Daniel Noboa no puede hacerse de lado, si han sido lo mismo, pues, si están en lo mismo, han estado juntos tal cual.
Y si no, vean esta declaración. Pudiera unir a una persona que rompe compromisos, que rompe su palabra, que no en realidad de cierta forma va a apoyar a la idea con la cual yo en este momento estoy aportando a su campaña. Y he sido siempre muy clara, no es que Daniel me escogió, no, yo escogí apoyarle a Daniel. Con semejantes perlas, digo yo, ¿cómo puede manejar una persona como esta un estado como el ecuatoriano? ¿Van a elegir esto? Bueno, ustedes pueden elegirlo, ¿eh? Yo no lo dudo. Ustedes pueden elegir a una persona como Verónica Abad y al señor Daniel Asín para que lleguen a destruir el estado ecuatoriano que tanto lo odian. Porque los liberaloides lo único que pretenden es acabar con el Estado para beneficiar al sector privado. Lo único que quieren es que el Estado no exista y que nosotros no tengamos derechos. Son sus palabras, no son mías. Y creo que el Ecuador debería reflexionar seriamente. ¿No me iba a meter en la campaña? Claro que me meto en esta campaña y en este caso me meto para enfrentar una concepción que nos va a hacer daño y al que no tienen ningún derecho. A pretexto de candidaturas, ni el señor Noboa ni la señora Verónica Abad a destruir el Estado ecuatoriano para satisfacer sus malas ansias y terminar con una sociedad ya complicada de por sí, como para enfrentarse de esta manera. Le quiero agradecer que se suscriba a Ecuador Inmediato Premium. Este comentario es gracias a quienes aportan a que nuestro programa continúe. Denos su like, denos su clic en gracias o aporte a nuestro crowdfunding. Permítanos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato. 19 años. Yo sigo luchando por la vida. ¿Cómo apoyar a Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar a Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia.